Muy interesante. Estamos Arantxa Romero y Adrián Sánchez Montalbán, que soy yo, y os vamos a presentar dentro del término One Health, que yo supongo que todos ya sois conscientes de ello, ¿no? Que es intentar interrelacionar todos los campos de las áreas del conocimiento para intentar pues, mejorar la salud. Y un campo que yo creo que es muy interesante y que está muy relacionado con la salud humana es la salud animal. Entonces, el primer ponente es Bernat Pérez, del IRTA-CRESA de Barcelona, que nos hablará de la tuberculosis en animales, concretamente brotes recientes de tuberculosis en el ganado y la fauna silvestre en Cataluña. Espero que disfrutéis. Si os parece también, como son temas que igual no están muy relacionados, hacemos las preguntas al final de la exposición, ¿de acuerdo? Efectivamente, yo voy a comentar. Bueno, primero de todo quería agradecer la invitación y también para dar voz nuevamente a la tuberculosis animal en esta jornada del Día Mundial de la Tuberculosis. Y yo básicamente lo que os comentaré son algunos brotes de tuberculosis recientes en Cataluña, pero aprovechando de que este es un foro un poco ajeno a lo que estamos nosotros acostumbrados, pues también os presentaré un poco de contexto de todo el control de la tuberculosis animal y cómo se gestiona. Bien, primero de todo me presento. Yo soy investigador del IRTA-CRESA. El CRESA es un centro de investigación en sanidad animal. Estamos ubicados en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, aquí al lado de la Facultad de Veterinaria, del Hospital Clínico Veterinario y de las granjas experimentales. Este es nuestro centro. Disponemos de una unidad de biocontención de nivel 3, donde podemos hacer infecciones experimentales, también incluyendo tuberculosis, ¿no? Nosotros investigamos en tuberculosis en diferentes campos, la mejora del diagnóstico, también desarrollo de vacunas y también en el campo de la epidemiología. Y paralelamente también participamos en los programas de vigilancia, control y erradicación de la tuberculosis animal en Cataluña, que son programas desarrollados por el Departamento de Acción Climática. Hoy nos centraremos un poco en este apartado. No comentaré en este foro la importancia de la tuberculosis humana, evidentemente, ya todos lo sabéis, el impacto que tiene, es una de las enfermedades infecciosas más importantes, probablemente la segunda más mortal. Creo que en 2020 más de 1,3 millones de personas se estima que murieron, etcétera, etcétera, ¿no? La tuberculosis animal, causada principalmente por Mycobacterium bovis, pero también en Europa por Mycobacterium capre, también tiene una importancia, una relevancia significativa, tiene un impacto sobre la producción ganadera y también supone un riesgo de infección para las personas, ¿no? Evidentemente no tenemos la información que tenemos en humanos, tenemos la información muy fragmentada, pero sí que sabemos que una fracción de los casos de tuberculosis humana, sobre todo en países empobrecidos, tienen el origen en los animales, ¿no? Es la tuberculosis zoonótica. Por lo tanto, esta enfermedad, como se ha comentado en la mesa, encaja perfectamente en la aproximación One Health y por eso la OMS, la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, y la FAO, en 2017 lanzaron esta hoja de ruta específica para combatir la tuberculosis zoonótica, ¿no? Con el objetivo de también combatir la tuberculosis en humanos. Bien, no solamente estamos hablando de una enfermedad compartida entre personas y animales, sino que la evolución de los patógenos también es compartida, ¿no? Como muchos de vosotros ya sabréis, filogenéticamente se sabe que las especies que aislamos actualmente en los animales domésticos pues evolucionan de un ancestro común muy parecido filogenéticamente a las cepas modernas de Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La hipótesis principal es que en el Neolítico, cuando el ser humano empezó a domesticar los animales, pues fue capaz de transmitir la infección a los animales domésticos. En estos evolucionarían ecotipos más adaptados a ellos, como bovis, capre, pero estos patógenos, a la vez, podrían devolver la infección al ser humano, ¿no? Serían patógenos zoonóticos. Por lo tanto, los animales domésticos también suponen un riesgo de infección por tuberculosis en personas. Y fundamentalmente la especie bovina es la especie que se consideró principal reservorio de tuberculosis históricamente y de hecho se estima que a principios del siglo XX alrededor de un 15-20% de las muertes en el mundo desarrollado de la época eran debidas a tuberculosis bovina. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el año 1900 se estima que en Estados Unidos 1 de cada 9 muertes eran debidas a tuberculosis, pues aproximadamente 1 de cada 50 se dirían debidas a tuberculosis bovina.
Por lo tanto, una enfermedad muy importante, y precisamente fue en Estados Unidos donde se lanzó el primer programa de erradicación específico frente a la tuberculosis bovina. Lo lanzó el USDA, el Departamento de Agricultura de ahí. Introdujo un concepto muy novedoso, que era la estrategia de prueba y sacrificio, ¿no? Que implicaba una intervención forzosa de todos los rebaños. Todos los rebaños tenían que ser controlados y todos los animales positivos debían ser sacrificados. Por tanto, se implementaba con una especie de expropiación forzosa. ¿Cuál es la prueba que se hacía? Pues la prueba de la tuberculina, la intradermotuberculización, que es equivalente a la prueba del Mantoux, pero en este caso lo que se mira es el incremento del pliegue de piel en la zona donde el punto de inoculación, ¿no? Y se inocula tuberculina derivada de Mycobacterium bovis en lugar de Mycobacterium tuberculosis. Bien, durante este periodo, entre 1917 y 1940, en Estados Unidos se realizaron más de 230 millones de intradermotuberculizaciones que resultaron en el sacrificio de casi 4 millones de animales, que esto representaba aproximadamente el 6% de la cabaña bovina. Esto es un esfuerzo muy importante que hizo Estados Unidos antes de entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero que resultó en este periodo, juntamente con la pasteurización de la leche, se estimó que este programa, juntamente con la pasteurización, salvó aproximadamente 25.000 vidas anuales. En la actualidad, Estados Unidos es un país considerado oficialmente libre de tuberculosis bovina y solamente realizan inspección en matadero, vigilancia pasiva. Es decir, ya no realizan la vigilancia activa, excepto en algunos casos concretos. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países de Europa occidental, excepto las autocracias del sur, pues también empezaron a hacer siguieron esta estrategia de prueba y sacrificio y empezaron a hacer estos programas con resultados diferentes. Algunos países consiguieron erradicar la tuberculosis bovina, otros fracasaron. Y los que fracasaron empezaron a hacer una aproximación diferente al problema que tenían. Y es que quizá estos bovinos estaban en contacto con otras especies que también podían ser susceptibles y que podían estar constantemente generando casos de incidentes en bovino, ¿no? Que no tenía quizá sentido centrarse solamente en una especie. Por lo tanto, ha ido ganando peso en el paso del tiempo la aproximación del tuberculosis animal como una enfermedad multihospedador, donde pueden haber diversas especies susceptibles a la tuberculosis, todas ellas pueden mantener la infección o no en su población y pueden transmitirla a otras especies. Y dependerá del contexto epidemiológico, de diferentes factores, qué papel juegan, si pueden jugar un papel de reservorio, de hospedador de mantenimiento o de spillover. ¿De acuerdo? De hecho, en 2020 la OIE ya cambió en su lista de enfermedades de notificación no obligatoria, cambió la denominación tuberculosis bovina por la denominación infección de animales por complejo Mycobacterium tuberculosis, un poco en esta aproximación multihospedadora. Bien, en España el programa de erradicación de tuberculosis bovina que tenemos actualmente no empezó después de la Segunda Guerra Mundial, sino que empezó prácticamente cuando España entró en la Comunidad Económica Europea en los años 80, ¿no? Este programa fue muy eficiente en los primeros años. Aquí tenemos el porcentaje de rebaños positivos, pues bajó mucho la prevalencia de rebaño hasta situarse alrededor de un 2%, pero como podéis ver en las 2 últimas décadas estamos estancados alrededor de este 2%, ¿no? No se consigue reducir. Esto no sucede en todos los territorios. Por ejemplo, aquí en Cataluña hemos tenido un descenso continuado y de hecho ahora mismo estamos en una situación muy próxima a la erradicación técnica, ¿no? 2021, que no aparece aquí, hemos tenido algún susto, como explicaremos también luego, pero bueno, estamos muy cerca del objetivo, ¿no? Por tanto, hay mucha simetría. Y podéis ver aquí en un mapa, en rojo normalmente, rojo significa malo, pues aquí en este mapa podemos ver las comarcas más prevalentes de tuberculosis bovina que se concentran en el sudoeste del Estado español. ¿Qué sucede aquí? Pues aquí hay unas condiciones muy específicas que pueden explicar esto. Aquí tenemos un ecosistema, que es el ecosistema de la Devesa extremeña castellana, donde se hacen unas prácticas tanto ganaderas como de fauna cinegética que alimentan el contagio. De hecho, aquí coexisten los 8 reservorios principales identificados en la península ibérica, los 4 domésticos y los 4 silvestres, y todos están en contacto con todos. Por lo tanto, es muy complicado erradicar la tuberculosis en una especie si no se controlan todos. En Cataluña, afortunadamente, la situación es diferente, la producción ganadera es diferente y la fauna silvestre está en libertad, y solamente podemos hablar de 3 reservorios principales de tuberculosis:
jabalí, el caprino y el bovino, probablemente en este orden de importancia, ¿no? Normalmente cada uno de ellos transmite la infección a los de su especie, pero eventualmente nos encontramos transmisión interespecie, normalmente por vía indirecta, aunque puede ser también por contacto directo, ¿no? Sobre todo si están pastando, pues cabras y vacas, etc. Bien, en Cataluña en los últimos años también hemos detectado tuberculosis en otras especies animales, como por ejemplo el ciervo, pero normalmente asociado en brotes de jabalí. En ovino, normalmente en explotaciones mixtas con caprino. Un caso anecdótico el año pasado en un zorro. Y también hemos detectado casos zoonóticos. En noviembre, en las Jornadas Internacionales de Tuberculosis, en esta sede, pues presentamos un caso relevante, ¿no? Bien, actualmente disponemos de herramientas para actuar en cada uno de estos frentes: fauna silvestre, caprino, bovino y tuberculosis zoonótica. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas. El programa de erradicación de tuberculosis bovina, ¿cómo funciona? Pues todas las explotaciones de Cataluña anualmente tienen que pasar un control de prueba de tuberculina. Si en este control aparece un animal reactor, este animal se sacrifica, y si se confirma post-mortem tuberculosis, todo el rebaño pasa a un plan específico de lucha en el que se intensifica el diagnóstico, también se incluye el IGRA en este caso, y cada 2 meses se va controlando este rebaño hasta conseguir la erradicación del mismo, basado en prueba y sacrificio. Después tenemos otra pieza importante, que es el Plan de Vigilancia Sanitaria de Fauna Silvestre, que se inició en 2012, que incluye la vigilancia de todos los ungulados cinegéticos, más el tejón, que también se considera un reservorio importante. Aquí lo que hacemos es serología, y después también, a partir de los animales de caza, también hacemos el muestreo de tejidos para estudiarlos anatomopatológicamente y también hacer el cultivo microbiológico y la detección del genoma de Mycobacterium tuberculosis complex por PCR. Después tenemos un programa en caprino que es voluntario. Que sea voluntario ya es una limitación, pero quiere decir que un ganadero tiene que levantar el dedo y decir yo quiero participar, ¿no? Bueno, hay algunos incentivos para hacerlo, pero además también está restringido al caprino de leche. Es decir, este programa de momento ya se nos está excluyendo el caprino de carne y el ovino, que no están bajo un programa de control oficial. Por otro lado, tenemos una parte positiva, y es que podemos aplicar el programa de tuberculosis bovina al caprino cuando existe una relación epidemiológica entre caprino y bovino, ¿no? Explotaciones mixtas, pastos comunales, etc. Bueno, nos queda aquí una pieza, y esta pieza es la de la salud pública, ¿no? Evidentemente, en nuestro contexto, la tuberculosis no es un problema de seguridad alimentaria. En nuestro contexto, la tuberculosis puede ser una enfermedad ocupacional, ¿no? De personas que están en contacto con animales vivos, ganaderos, veterinarios, etc. Pero sí que es verdad que el Departamento de Salud a los elaboradores de productos a partir de leche cruda les exige que certifiquen que la leche viene de una explotación controlada frente a la tuberculosis. Bueno, nos queda bastante por trabajar en la pata de la investigación de la tuberculosis zoonótica y de extender el estudio de contactos cuando hay casos en humanos a las explotaciones, etc. Bueno, es un trabajo que nos queda aún pendiente. Y esta sería la fotografía que tenemos reciente de la tuberculosis en Cataluña, en los últimos 3 años. Como podéis ver, no hay muchos casos, estamos en una situación buena, pero tenemos casos pues, en el Pirineo, en l'Empordà, el Montseny, Terres de l'Ebre, algún caso esporádico más. Y una de las cosas que llaman la atención quizás en esta figura es que en la mayoría de ellos estos brotes intervienen diferentes especies. Y otro elemento importante quizás de destacar es que el jabalí está en todos ellos, con un papel o otro. Aquí tenéis un mapa de calor de la densidad del jabalí en Cataluña. Cataluña es una de las regiones de Europa con mayor densidad de jabalí. Bueno, afortunadamente la mayoría de los focos que tenemos han caído fuera de la zona de alta densidad, excepto este de aquí, en el Montseny, donde tiene una densidad de más de 12 individuos por kilómetro cuadrado. Bueno, esto facilita, porque con menos densidad, menos facilidad para mantener la infección. Y un poco ya para empezar la parte final de mi charla, pues quería comentar 3 brotes o 3 focos un poco a nivel de ejemplo de lo que hemos encontrado y cómo lo hemos investigado, ¿no? Uno de Mycobacterium microti, uno de Mycobacterium capre y otro de Mycobacterium bovis. El primero de Mycobacterium microti es quizá el más exótico.
De hecho, lo publicamos porque era la primera vez que se detectaba Mycobacterium microti en fauna silvestre en la península ibérica. De hecho, aquí lo detectamos en jabalí en el año 2017, primero en el Valle de Arán y después pues, saltó y fue bajando por el valle de la Noguera Ribagorsana, ¿no? Bien, la cepa que aislamos aquí, que era el poligotipo 423, es la misma cepa que ya hacía años que nuestros colegas franceses estaban detectando en el otro lado de la frontera, en Ariège y en Haute-Garonne. Por tanto, la hipótesis más probable con la que trabajamos es que probablemente entraron jabalíes infectados a través del pues, posiblemente el Valle de Garona y que por eso lo detectamos en este momento. Pero no podíamos excluir que esta entrada fuera anterior y que esta región fuera endémica, ¿no? Y nos hicimos una pregunta. El Mycobacterium microti, el principal hospedador descrito es el topillo, ¿no? Y entonces pensamos, bueno, a lo mejor sería interesante investigar los topillos de esta zona para ver si es endémica, ¿no? Y hemos aprovechado un proyecto europeo que teníamos, bastante generalista, para también investigar esto en esta zona donde detectamos el brote, ¿no? Y lo que hemos hecho es, a través de unas trampas, capturar micromamíferos en estas dos zonas, en la zona del Valle de Arán y del Altáneo, en el Pallars Sobirá, tanto cerca de granja como en campo abierto. Pues durante 2 años estamos haciendo este seguimiento, ¿no? Ya hemos hecho 3 muestreos, nos falta uno que terminaremos esta primavera. Lo que sí que os puedo avanzar es que en estos muestreos que ya hemos realizado, de momento no hemos confirmado tuberculosis en ninguno de los 266 capturas que hemos realizado, que es bastante. 222 múridos, 424 rubicolinos, ¿no? Por lo tanto, gana peso la hipótesis de la entrada de jabalíes infectados de Francia. Bien, otro brote importante que tenemos activo es el brote del Montseny, que es un brote de Mycobacterium capre. Lo detectamos en 2015 con un jabalí en un lado del Parque Natural del Montseny. Al cabo de 2 meses detectamos otro en el otro lado y empezamos a hacer la investigación, ¿no? Durante este periodo hemos investigado 384 animales y hemos encontrado una prevalencia no baja, del 6,2% de animales con lesiones en el que hemos aislado Mycobacterium capre. Bueno, también hemos hecho secuenciación completa de algunos de estos aislados. Lo hemos cruzado con un resto de Mycobacterium capre que hemos aislado en Cataluña en los últimos años y efectivamente sí que caen todos en un mismo clúster, pero identificamos diferentes subgrupos dentro del Parque Natural del Montseny, es decir, que probablemente esos animales ya llevaban tiempo infectados. Otra cosa que hicimos inmediatamente cuando detectamos el brote fue investigar los animales de producción en el Parque Natural. Afortunadamente, las 49 explotaciones que hay aquí presentes fueron negativas, pero 2 explotaciones de caprino resultaron positivas, ¿no? Tenemos una aquí en azul, que no tiene nada que ver con el resto del brote, pero esta de aquí en rojo caía perfectamente en uno de estos subgrupos que encontramos, ¿no? Bien, la secuenciación completa del genoma nos permite bastantes cosas interesantes. Una de ellas es hacer estas redes que nos permiten inferir cuál es la sucesión de eventos de transmisión más probables, ¿no? Y lo que sí que podemos, el modelo nos decía que probablemente la cepa que hemos aislado en caprino evolucionaba de las cepas en jabalí, ¿no? Y esto era consistente con los años de detección de cada uno de los casos. Por lo tanto, la conclusión principal de este estudio, que también publicamos, era que el jabalí mantiene la infección dentro del Parque Natural del Montseny y el caprino se infectó del jabalí probablemente y por lo tanto estos jabalíes infectados suponen un riesgo para estas explotaciones que están aquí. Y finalmente el brote más importante que hemos tenido en Cataluña en la última década y que de hecho un brote de estas dimensiones pueden poner en cuestión el conseguir el estatus de oficialmente libres de tuberculosis es este que tuvimos en el Pirineo. Inicialmente afectó 9 explotaciones de bovino entre 2017 y 2018. El brote se inició en un pasto compartido de 3 explotaciones que estuvieron todo un verano pues, transmitiendo la infección, excretando micobacterias al ambiente, ¿no? Y posteriormente, algunas de estas explotaciones volvieron, infectaron a otras, pero se fueron apareciendo otros casos en valles del norte y del sur con animales que no habían tenido contacto directo con los de este pasto. A través de prueba y sacrificio, en 2018 todas estas explotaciones resultaron negativas a tuberculosis, pero iniciamos la investigación de la fauna silvestre. ¿Y qué encontramos? Pues que había bastantes jabalíes infectados en toda esta zona, un 8,3%, incluso en alguna área también ciervos.
¿De acuerdo? Y evidentemente pasó lo que esperábamos, que lamentablemente en 2020, 2021, pues tuvimos una reemergencia de este brote en diferentes explotaciones. Una vez hemos recopilado todas las cepas de animales domésticos y silvestres de este brote, hemos hecho la secuenciación completa y bueno, lo que nos dice el modelo es que probablemente inicialmente en este pasto los animales, hubieron muchos eventos de transmisión, los animales domésticos pudieron infectar al jabalí, pero posteriormente el jabalí pues, se desplazó a los diferentes valles y infectó otras explotaciones, incluso los ciervos, y devolvió la infección a una de las explotaciones originales. Por lo tanto, aquí también hay un riesgo para todas estas explotaciones que están en extensivo, además. Y nada, simplemente ya como apuntes finales, me gusta acabar con esta diapositiva para decir que la tuberculosis animal, la tuberculosis en general, tiene un contexto biológico complejo. Nosotros tenemos algunas herramientas para intervenir directamente sobre este contexto biológico, el programa de erradicación, que se basa en el saneamiento con la prueba de tuberculina, la inspección en matadero, el plan de vigilancia de fauna silvestre, elementos más indirectos como la bioseguridad de las granjas, sobre todo en extensivo, también la gestión de la fauna cinegética. Importante también la extensión de los estudios de contactos en humanos a las explotaciones y viceversa, para estudiar los casos zoonóticos. Y finalmente hay el contexto no biológico nada desdeñable. Como todos los actores que participamos, laboratorio, veterinarios, ganaderos, salud pública, Departamento de Agricultura, realmente tenemos confianza en las acciones que estamos llevando a cabo, cómo podemos mejorar y cómo podemos coordinarnos para llevar a cabo esta tarea ingente, es el control de la tuberculosis. Y nada, estas son las personas que actualmente estamos trabajando en tuberculosis en el IRTA Cresa y bueno, creo que me he pasado quizá un poco, pero si tenéis alguna cuestión, pues os la respondería. Muchas gracias, Bernat. Te has ajustado perfecto al tiempo, 20 minutos y 47 segundos. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta dentro del público, y después también aquí en el chat hay alguna